Bueno, Estoy bueno, buenas grabando, Clau. tardes. Ah, Estoy grabando, perdón, Clau. Ya no te interrumpo más. bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, la vez pasada estuvimos hablando sobre derechos humanos. La unidad que nos tocaba hoy, o sea, es la unidad 2, que era derechos humanos y género. La vez pasada se hizo una clase muy chévere sobre derechos humanos y esta vez va a ser sobre género. Pero entonces nosotros les vamos a decir, nosotros pensamos, ¿por qué género en trabajo social? ¿Qué tiene que ver el género con trabajo social? Entonces, el trabajo social es fundamental para identificar e intervenir sobre los factores sociales que afectan a las mujeres y a los hombres, específicamente a las mujeres, promoviendo la igualdad real y efectiva entre lo que son los hombres y las mujeres. Para eso necesitamos tener un enfoque de género, que es esencial en nuestra profesión, ya que el trabajo social es clave en todas las luchas contra la violencia de género o a través de programas, proyectos preventivos, y esto a cualquier edad, en cualquier clase social, etcétera. Pero tenemos que empezar a entender qué es el género, ¿no? ¿Cuál es el concepto de género? Ay, esperen porque no sé si me toca a mí. ¿Cómo hago para invitar? ¿Tú estás ayudando a la gente a entrar? Sí, pero no Ah, hay invitaciones. A ver, ahí estoy admitiendo. bueno. Estoy admitiendo a Entonces, todos. bueno, ok. Entonces vamos a hablar, ya entendimos la importancia de trabajar el Bajar género el en nuestra género. profesión. Ah, no te oí. Ah, bueno. No, hay un micrófono abierto, Clau. Por favor, Ah, chicos. bueno. Bueno, entonces, entendiendo ya que el trabajo social es fundamental Ya. eh, en el trabajo de género, ¿no? Tenemos que entender qué es el género, porque tenemos el ideal, como lo que creo yo, lo que nos han dicho, y siempre tenemos puesto el concepto de género equivocado. Siempre decimos, es solamente hablar de mujeres, o Clau, es espera. mujeres. Clau, esperemos un ratito. Evelyn, por favor, chicos. Si ingresaron recién, tengan de cuenta que la clase ya está en marcha y tengan en cuenta los micrófonos silenciados, por favor. Gracias. Todos los días tenemos esa lucha, chicas y chicos. Bueno, entonces, ya entendiendo que el trabajo social juega un papel importantísimo con el trabajo de género, tenemos que entender qué es género. Tenemos un ideal de lo que es y muchas veces lo tenemos equivocado, que es las mujeres contra los hombres, que solamente hablar de género es solamente hablar de mujeres y no es así. Tenemos por nuestra... Ay, ¿hay alguien con el micrófono? Estela, Chicas ¿puedes o apagar chicos. el micrófono, Ahí por favor? estoy silenciando los que encuentro micrófonos prendidos. Bueno, por nuestras... Entonces vamos a empezar como a desglosar qué es el género. Entonces, nosotros por nuestras características biológicas, las personas nos clasifican o nos clasificamos en hombres o mujeres, ¿cierto? Se nace con esas características. Son universales e inmodificables, ¿cierto? Pero sobre esas diferencias son diferencias biológicas que se han construido culturalmente
a través de roles, atributos, derechos y obligaciones e incluso comportamientos en hombres y mujeres que aprendemos desde nuestro nacimiento a través del proceso de socialización. Es decir, yo nazco mujer, ¿no? Biológicamente, y la cultura me dice que yo soy mujer o yo soy hombre biológicamente. Entonces, nos ponen unos roles y unas acciones biológicas que se construyen desde la cultura. Entonces, la palabra género se aplica al proceso de una construcción. El género es una construcción social, es una construcción de características femeninas o masculinas, ¿cierto? Se refiere al conjunto de ideas, creencias, atribuciones sociales construidas en cada cultura en un momento histórico determinado, así como los mismos comportamientos, funciones, oportunidades, valoración, relaciones entre hombres y mujeres. Y entonces se trata de una construcción social que varía según cada sociedad y cambia con el tiempo, y esto es aprendido. Entonces los enfoques alrededor de la igualdad y la equidad entre los géneros son diversos y heterogéneos. Como amplia es la diversidad entre los seres humanos, sus géneros y su capacidad de cuestionar la realidad. También lo son las estrategias, las propuestas de acción para la igualdad y la equidad que guardan una indudable correspondencia con los fundamentos teóricos y políticos. Es decir, es realmente el género es una construcción social. Entonces el género se preocupa por la construcción social de las relaciones entre hombres y mujeres. No es hombres contra mujeres. Es la construcción social de vuelvo y repito, de las relaciones entre hombres y mujeres. Y el juego de roles diferenciado, teniendo en cuenta que las diferencias de género construidas están determinadas por aspectos ideológicos, religiosos, étnicos, económicos, culturales, entre otros. Entonces, ya teniendo claro el concepto de género, no es lo mismo que hablar de género que de sexo, ¿cierto? No es sinónimo de mujer. Cabe subrayar que las relaciones de género son desigualdades con muchas desventajas para las mujeres en cuanto a oportunidades, acceso a servicios, acceso a recursos, información, decisiones y control. Yo quiero, si ustedes entendieron, que me lo expliquen, ¿qué entendieron? Jimena le está ¿Entendieron? levantando la mano. Perfecto. Es que yo aquí no. Ay, hola, tenía mi cámara. Buenas tardes. Bien, Buenas, ¿cómo Jimena. están? Sí, ¿cómo andan, profes? Bien, Bueno, de la lectura pude rescatar el concepto de género, como usted bien lo explicó, que se refiere cómo la sociedad nos dice cómo debemos ser, comportarnos según si somos hombres o mujeres, ¿sí? Aunque el sexo se refiere a características biológicas, como tener exacto. órganos reproductivos masculinos y femeninos. Y el género es algo que se aprende y se construye a través de las normas y expectativas de la sociedad. Muy Por bien. ejemplo, cuando nosotros, que está muy incorporado por ahí, cuando dicen el tema del color rosado y celeste, cuando uno va incorporando en la cotidianidad significados, es donde uno ahí está incorporando la construcción del género.
Eso es lo que... Claro, muy bien, Jimena. Es decir, es una construcción social, es lo que quiero que entiendan. Cuando hablamos de género, del concepto de género, estamos hablando de una construcción social que nos han impuesto y que realmente va más allá de la cuestión biológica. Y que cuando hablamos por ejemplo, del enfoque de género, estamos hablando de cómo nosotros tenemos esa mirada del género, no más, de esa mirada de género frente a nuestras intervenciones, ¿no? Que cuando hablamos de enfoque estamos hablando de igualdad y de equidad de género entre hombres y mujeres, que no es lo mismo una prestación, perdón, no es lo mismo, es que yo, perdón, discúlpenme, yo sé que les molesta, pero es que yo vivo con los perros y a veces en la cotidianidad cuando hacemos eh, charlas mediadas en lo virtual, lo cotidiano a veces se cruza. Disculpen. Bueno, entonces hablamos de una igualdad y de una equidad de género, ¿no? Como que la misma construcción social, en esas relaciones entre hombres y mujeres, hay una desigualdad. Entonces, ese enfoque es el que nosotros como trabajadores sociales tenemos que eh, entender qué es el género, cuál es el enfoque de género y cómo transversalizamos el género en nuestras intervenciones. Entender el género como concepto, entender el enfoque de género, qué es, cómo lo miramos, cómo lo percibimos, cómo lo tenemos que tratar. Y la transversalización sería cómo yo incluyo esa inequidad o ese enfoque de género en mis intervenciones a través de proyectos y programas de intervención. ¿Quedó más o menos claro, chicos? Sí, está claro, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. bueno. Sí, Cuando profe. hablamos es importante que tengamos como claro los conceptos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, qué es el rol de género? ¿Quién me puede decir qué es un rol de género? Son comportamientos o papeles de género que son comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social. Eso es un rol de género. Por ejemplo, que las mujeres somos las que tenemos que tender la cama, hacer el almuerzo, arreglar los chiquitos, etcétera. Eso es un rol de género. Entonces son comportamientos aprendidos dentro de la sociedad o de las comunidades o grupos sociales en los que nosotros estamos inmersos y estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, esos miembros están condicionados para percibir si son como masculinos o femeninos ciertas actividades, tareas, responsabilidades. Estas percepciones están influenciadas por la edad, la clase, la raza, la etnia, la cultura, la religión, etcétera, o algunas ideologías, así como por el medio geográfico, económico, político. A menudo se producen cambios de roles de género como respuesta al cambio de las circunstancias económicas, naturales y políticas, incluidos los esfuerzos por el desarrollo. En un contexto social dado, los roles de género de los hombres y de las mujeres pueden ser flexibles o rígidos, semejantes o diferentes, complementarios o conflictivos. Es decir, hoy en día, acuérdense que hoy en día la situación económica y política en estos países ha hecho que tanto los hombres como las mujeres
tengan el mismo rol, tienen que salir los dos a trabajar, tienen que los dos hacerse cargo de los hijos, tienen que los dos hacerse cargo de la comida. Es decir, de acuerdo a las circunstancias, el concepto del rol de género va cambiando. ¿Queda claro o alguna pregunta? Sí, quedó claro. Bueno, Sí, ahora sí profe. podemos, María, podemos colocar el Compartir. PowerPoint y vamos Ok. a volver otra vez como un poco al inicio y hablamos un poco sobre transversalización. Paciencia que estas viejitas de a poquito. Entonces vamos a ver lo que es la perspectiva de género y su relación con el trabajo social. Acordémonos que no es lo mismo el concepto de género, el enfoque de género y la transversalización. Entonces, quedando claro que el sexo se refiere a las características biológicas que diferencian a los hombres de las mujeres y que el género es una asignación cultural y social de los atributos, de los conceptos, de las normativas, de los patrones institucionales y representaciones sociales según el sexo. Si tenemos claro eso, tenemos claro casi todo. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Dudas? Bueno, entonces continuemos, María. Vamos a ver un poco la historia, las normativas, porque es importante que ustedes entiendan por qué por qué tenemos que tener trabajado eso, por qué en trabajo social es indispensable trabajar este concepto. Porque cuando intervenimos tenemos que transversalizar ese concepto, esa perspectiva en género. Entonces, ¿por qué es un problema teórico y político? Entonces, vamos a mirar un poco. ¿Ah? Bueno, el primer antecedente es cuando se empiezan los estudios de la mujer. Estudios de la mujer son los movimientos feministas. Algunos ejes que fueron trabajados durante la lucha por la cuestión social, la vida cotidiana, las prácticas económicas, los roles, la participación social y política y la formulación de políticas públicas. Es decir, estos antecedentes son los que se han venido trabajando a través de... Disculpe, profe. En recreo. Un Apaguen cumpleaños. sus micrófonos. Porfa. Romy. Chicos, por favor, al inicio de la clase se solicitó que por favor tengan en cuenta no prender los micrófonos, ¿sí? La profe todavía está dando la clase, ha iniciado y siguen encendiendo los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces lo que queremos explicar es que hubo al principio un movimiento feminista y con ese movimiento feminista, que fueron los primeros estudios de la mujer, fueron los que han venido permitiendo, han sido cambios sociohistóricos que se han venido trabajando desde lo que es la lucha por la cuestión social. Y cuando hablamos de la lucha de la cuestión social, también estamos hablando de la vida cotidiana. ¿Qué ha pasado en las prácticas económicas, con los roles, con la participación social y política de los hombres y mujeres, con las formulaciones de políticas públicas y sociales con respecto al tema? Esto es como los primeros antecedentes. No sé si ustedes se acuerdan de las sufragistas en Inglaterra,
que fueron unas de los primeros movimientos feministas para el derecho al voto, ¿no? Bueno, definitivamente me disculpan y disculpo porque no puede ser que no haya el respeto por sus propios compañeros. Diego, Bueno, Diego Valdivia, lo tenés prendido. no sé cómo sacarlos, pero bueno. Entonces, vamos a hablar un poco de historia. En la Revolución Francesa, el primer acto feminista fue en 1791. En la Primera Guerra Mundial, en 1949, se publica El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Hubo una expansión económica en los años 60 y en los 75 fue el Año Internacional de la Mujer. Entonces, ese proceso sociohistórico tiene una razón fundamental en todo este proceso del feminismo o actualmente se viene trabajando primero fue el feminismo, hoy en día estamos hablando de feminismo, pero también dentro del feminismo estamos hablando también del género, del enfoque de género y de la perspectiva de género, porque hace parte de todo ese proceso. Gracias a Dios, bueno, gracias al universo, a Dios, a lo que sea, estos movimientos nos han permitido, por ejemplo, a las mujeres acceder al voto, acceder a tener una independencia económica, poder trabajar, poder estudiar, poder ser independientes. Y ese equilibrio que el género lo que permite es equilibrar ese proceso sociohistórico que hubo en una época que fue el feminismo puro, ¿no? Y ya en el concepto de género vemos que es la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres en oportunidades, en cuanto a oportunidades de trabajo y acceso a servicios. Bueno, hasta aquí, preguntas. Algunas cuestiones para problematizar. ¿Por qué es la importancia del estudio del género en el ejercicio de nuestra profesión? Es importante que nosotros empecemos a cuestionarnos y a problematizar ciertas situaciones porque para nosotros es importante entender hoy en día que lo no dicho es aquello que, que parece ser de la órbita de la vida privada. Es decir, yo no hablo de mi vida privada aunque yo esté violentada. Eso sería mi vida privada. Pero resulta que lo que yo no digo no se escucha y no se interviene. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender que lo privado también se tiene que volver público. En el caso, por ejemplo, de violencias de género, que la violencia de género no solamente es la violencia contra las mujeres, también es al interior de la familia, violencia de género también es contra las niñas, contra contra los miembros de la familia que lo constituye. Entonces, lo que no se dice, no se interviene, no se trabaja, no se mira. Entonces, la vida privada tiene que, lo privado es también público en cierta medida para poder nosotros entender
problematizar e intervenir en esta categoría de género y de intervención con perspectiva y con enfoque de género. Entonces, perspectiva universal de las políticas son universales. Podemos decir que existe un acceso diferenciado. ¿Se promueve la dignidad humana o existe una permisibilidad de lo normativo? ¿Se puede recuperar el andamiaje, los itinerarios que recorren las mujeres en la conquista de sus derechos? Entonces, todo esto tenemos que empezar a entenderlo para poderlo problematizar. Cuando yo problematizo, estoy no solamente entendiendo los conceptos, sino por qué pasa, desde cuándo pasa, por qué lo privado no se vuelve público, por qué lo no dicho está desde presente. Entonces es importante empezar a entender estas lógicas para Profe, poder nosotros... Sí, dime, Nahuel. disculpe, ahí están avisando unos compañeros que están en espera. Ay, Si lo pueden como aceptar, así. Ahí voy Disculpe. aceptando. Disculpen. Gracias. gracias, Nahuel. Bueno, continuemos. ¿Quedó claro aquí que es importante problematizar? ¿Qué es lo que vamos a problematizar? Si es la dignidad, si son los derechos, si esa perspectiva universal de las políticas, si son realmente son universales, ¿no? Bueno, Aproximadamente 15 continuemos. kilos. ¿Te gustaría probar este tipo de queso azul? El Por queso azul, último, de los alimentos más apestosos del por favor, apagan el radio. Ay, Dios mío. ¿Entendí? La clase. Tengo que entrar porque la vieja toma su tiempo. ¿Ahora? Ahora pueden apagar el micrófono, gracias. Entonces, la agenda legislativa de género. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a trabajar, a intervenir en este tema de género, o con enfoque y con transversalización, entendamos que existen unas leyes, una agenda legislativa, además de unos convenios nacionales e internacionales que nos apoyan para poder erradicar esa violencia de género. Existe la Ley de Protección Integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la 26485 del año 2009. Existe la Ley del Acoso Sexual, que es la 27501. La Ley de Identidad de Género, sancionada en el 2012. Mire que esto es muy importante. Hoy en día, la identidad de género es otro concepto que se agrega al concepto de género, al enfoque de género y a la transversalización del género. Entonces, la Ley de Identidad de Género 26743 del 2012, el decreto 721, que es el cupo laboral trans, que es de Buenos Aires, Chaco, Chubut y Río Negro. El protocolo de la interrupción legal del embarazo sancionada en el 2020. La ley Micaela, ley Brisa, que es la 27425, que es la que establece una reparación económica para las menores argentinas cuando cualquiera de sus progenitores espérense que es que aquí se me... hayan fallecido a causa de violencia intrafamiliar y o de género. El proyecto de ley para para la quita del IVA o productos de gestión menstrual, la Ley de Educación Sexual Integral sancionada en 2006. Entonces, todas estas leyes, estas agendas legislativas, no las tenemos que conocer, porque ustedes cuando vayan a empezar a trabajar
cuando ustedes empiecen a trabajar en las comunidades, ustedes se van a encontrar con una cantidad de problemáticas sociales que tienen que ver con el enfoque de género, con el concepto de género y con todas estas leyes son las que nos van a permitir. Yo las estudio, las conozco y puedo abordar la temática, trabajarla con la comunidad, enseñarle a la comunidad que no están desamparados, que hay unas leyes, hay una agenda legislativa que nos apoya, ¿no? Y que además hay unos convenios internacionales que además son de obligatoria cumplimiento en los países. Entonces, no es que yo vaya a inventarme algo, es que existe una agenda legislativa y existen unos convenios internacionales que me van a apoyar, pero los tengo que conocer y conocer a fondo. Yo intervengo, si yo voy a trabajar la ley, por ejemplo, la ESI en las escuelas, yo tengo que conocer bien esa ley, conocerla muy bien para poderla hacer las capacitaciones a los docentes, trabajarlo con los estudiantes, decir en qué consiste esa ley, pormenorizado cada uno de las leyes y de los convenios y de los protocolos establecidos nacional e internacionalmente. Bueno, que continuemos. Bueno, hay otros proyectos importantes en la lucha contra la desigualdad de género. Y cuando yo hablo de desigualdad de género es que no hay equidad, no es lo mismo. Por ejemplo, hay trabajos que todavía, por el mismo tipo de trabajo, a las mujeres les pagan menos que a los hombres. Hay desigualdad y hay inequidad en el tratamiento de la prestación de muchos servicios. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces estos proyectos importantes en la lucha contra la desigualdad de género, por ejemplo, la creación de un plan nacional de acompañamiento de personas gestantes menores de 18 y diferentes regímenes de fomento para mujeres empresarias en determinadas industrias. Entonces, fíjense que estos proyectos se generan precisamente por esa dificultad que se ha venido construyendo en la historia de desigualdades y de inequidades. Entonces, estos proyectos apoyan y ayudan. También existe una iniciativa, por ejemplo, para aumentar la cantidad de mujeres en la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales colegiados y la Declaración de Emergencia Nacional del Sistema de Promoción y Protección Integral para prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y así como la creación de un Consejo Nacional de Emergencia de Violencia de Género y de Femicidios. Entonces, además fueron presentados proyectos para fomentar la igualdad de oportunidades de género en la ciencia, innovación y tecnología. ¿Por qué? Miren todo el proceso desde el inicio del feminismo hasta el concepto de enfoque de género. Entonces, cuando hablan de género, tenemos que hablar de género, de enfoque de género y de perspectiva de género, no de ideología de género. Ideología de género lo pusieron las personas que no están de acuerdo con todo este concepto del género, con trabajar en el género, con entender esa mirada del género en nuestras intervenciones, porque no conocen, desconocen la trayectoria, las desigualdades y las inequidades, y por lo general, cuando dicen la ideología de género, eso es como decir que las mujeres son nazis o una cosa así, o que son feminazis, y todo ese lenguaje ese lenguaje es un lenguaje que va en contra
del género de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, inclusive del respeto a la trayectoria importante sociohistórica de todos los movimientos que se han venido gestando a través de la historia. No es en vano, no es en vano la lucha que se ha tenido, ¿no? Por una igualdad de oportunidades, por una equidad de género. Hoy en día no es hablar de hombres contra mujeres, sino los hombres y las mujeres padecemos una desigualdad y una equidad en procesos de desarrollo en los Disculpe, países y sobre todo en los países del tercer mundo. Pero obviamente las cifras hablan de que las mujeres son las más afectadas mundialmente. Claudia. sí, pero sí es verdad lo que dice usted. Lo que pasa es que la verdad estamos atravesados por esto de en la sociedad que son las mujeres contra los hombres. No hay, o sea, por más de que estamos ahora en pleno siglo XXI y si hay un montón de reformas, decretos y un montón de cosas, se sigue dando el mensaje que es la guerra entre hombres contra mujeres. Lamentablemente. Claro, se Y- estigmatiza. Mire, cuando la gente es ignorante, la gente no conoce, la gente no ha leído los procesos, no ha estudiado la historia eh, y no quieren ver que ha habido un proceso muy interesante y muy importante en la historia de las mujeres y el proceso sociohistórico del concepto desde el feminismo puro en los años 60 hasta hoy, que estamos hablando ya del concepto de género. Entonces, cuando nos hablen de que, ay, es que los hombres contra las mujeres, no, perdón, por favor lea, ¿no? Entonces, hasta aquí, Claro, claro, eso es lo que nosotros tendríamos que empezar a estructurar, o sea, romper con eso desde nosotros mismos, porque a veces, muchas veces se confunden las cosas y también nos ponemos, no, no, yo no soy feminista, soy femenina y cosas así, pero vos estás dando pie a que se entienda eso. Entonces, lo que claro, tendríamos que hacer nosotros es revertir eso, lo que usted obvio, dice, profe. hay que revertir, Porque acá es, sí, claro, somos yo femeninas puedo dar desde la claro, parte yo puedo dar un biológica. ejemplo, por ejemplo, puedo dar un ejemplo de lo que dice de la diferencia entre el hombre y la mujer, a la desventaja desigual del trabajo. Por ejemplo, hubo un tiempo acá en el Consejo Deliberante de Río Grande donde el cupo de mujer era menor que el del hombre. O sea, en los listados podían ir 20 mujeres, pero siempre quedaba una o dos. Y en el cupo de hombres siempre eran más. Entonces, bueno, esto después de un tiempo que se fue hablando, se fue entrando en esta conciencia de que no es el hombre contra la mujer, sino es, ¿por qué no tener la misma posibilidad que el hombre, tener la misma cantidad? No te estamos diciendo que sea más, sino que sean la misma cantidad, y bueno, se lo logró. Ese es, creo que es lo que usted dice sobre la equidad, Exactamente, ¿no? exactamente. Es no perder de vista el proceso sociohistórico, es nosotros aprender que tiene una razón de ser, que hoy en día ese proceso sociohistórico nos ha servido para el desarrollo de los países, que es importante tener ese concepto claro, la legislación clara, los protocolos y los convenios claros. Ahora, yo les hago una pregunta. Si hablamos de hombres agredidos por mujeres, ¿estamos hablando de género? Sí, Ajá, muy Sí, bien, también es género. muy bien, muy bien. Se da en muy pocos, en un porcentaje mínimo, pero se da. Así como cuando hablamos de, por ejemplo, de violencia contra las niñas, también hablamos de violencia de género. Entonces, tenemos que tener claro qué es el género,
¿Qué es el género, el concepto de género? Hoy en día, el concepto, el enfoque de género, ¿hacia qué va? ¿Qué es lo que construye ese enfoque de género? ¿Qué es lo que construye ese enfoque de género? A ver. Bueno. Profe, por favor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué es lo que... ya se me olvidó cuál era la pregunta. Bueno, Es que no ¿qué es escuché. lo que... cuál es el sentido de entender ese enfoque de género, conocerlo, intervenir con enfoque de género? Es decir, cómo yo transversalizo mis proyectos orientados hacia la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué es tan importante para los países, sobre todo en los países de desarrollo, esa transversalización del género en nuestros proyectos, en nuestros programas, en nuestras actividades? ¿Cuál es la mirada que tenemos que tener? ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, ese enfoque de género para nuestras intervenciones y para nuestro trabajo como trabajadores sociales. ¿Por qué hay pocas denuncias de mujeres violentadas en sus hogares? Porque, por ejemplo, las instituciones no tienen la preparación en enfoque de género. Entonces las victimizan y las violentan más. Es para poder desarrollar estrategias profesionales que promuevan la equidad social, profesora, el enfoque de Claro, género. obvio, obvio, ese es nuestro carácter, ese es nuestro eje. Nuestro eje fundamental es con perspectiva de derechos y de género. ¿Ah? ¿No? Entonces, no solamente es del hombre contra la mujer ni la mujer contra el hombre, también existe, por ejemplo, hay violencia de género contra las niñas, las adolescentes, contra la tercera edad. Entonces, tenemos que tener claro eso, muy, muy claro. Entonces, nosotros los invitamos a que estudien muy bien qué es el género, qué es género, cuál es el concepto de género, cuál es la perspectiva de género, cuál es la transversalización del género en nuestras intervenciones. Eso lo va a decir sus bibliografía. Esto Igual, es un... profe, algo que hay que tener en cuenta es que la emancipación de la mujer obviamente ha sido rechazada por muchos años, y así como ha sido rechazada la emancipación de la mujer, también ha sido rechazada el hecho que los hombres denuncien los maltratos que sufren. No es que o exista más maltrato o violencia de género de la mujer, del hombre también, porque el Por machismo eso, abarca eso. O sea, hoy los claro. hombres, si sufren violencia dentro de sus casas, sus hogares, no los van a denunciar porque está mal visto. Es más común, lamentablemente, la Porque violencia hacia la mujer que hacia Porque el el hombre. género es una construcción social, lo que hablábamos Exacto. anteriormente. Los hombres no lloran, los hombres no tienen derecho a tener sentimientos. Ellos son machos, machotes, fuertes, fuertotes. Y las mujeres sí lloramos. ¿Por qué? Profe, Entonces esa Porque construcción está visto social, así. no, no es así. No, es así y nosotros tenemos que intervenir para desvirtuar y deconstruir esos imaginarios sociales. Sí, hay que desconstruir eso. Por eso está la ley de ESI. Exactamente. Que mucha gente está en desacuerdo porque todavía tienen en su imaginario esa construcción social antigua de que los hombres son los, ¿no? Son los hombres. Lo ven como un Yo sé que, adoctrinamiento. claro, entonces tenemos que empezar por
primero entender los conceptos, después de construirlos para poderlos volver a construir y trabajarlos en la comunidad. Si yo tengo que hacer un proyecto, tengo que mirar en qué a quién afecta más la problemática, a las mujeres, a los hombres. Ahí ya estoy transversalizando ese concepto de género. ¿A quién afecta más? Hombres y mujeres, ¿en qué proporción? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿No? Entonces, mi plan de acción tiene que ir enfocada hacia ese concepto de género. No es lo mismo hacer un proyecto para todo el mundo, como si todo el mundo fuera igual. No, no. Tenemos que empezar a deconstruir ese imaginario social para poder empezar a transversalizar nuestro ejercicio. ¿A quién afecta más una problemática que a otra? ¿En qué proporción? ¿De qué forma? Más a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes, a los hombres, a las mujeres. Y ya empezamos a deconstruir y a trabajar en acciones específicas. ¿Quieres decir algo, María, o algún? María. No, por ahí reforzar esto del marco legislativo, que por ahí muchas veces ya los trabajadores sociales, cuando estamos ejerciendo, damos por sentado quizás el conocimiento desde lo interventivo, desde lo institucional, de todas las leyes que protegen y amparan a las personas víctimas de género, por ejemplo. Eso es muy importante, lo vuelvo a tomar porque es muy importante tenerlo en cuenta, porque son las herramientas, aparte de las que nos da la profesión, también son herramientas para poder potenciar y empoderar a estas personas que son víctimas de violencia de género, por ejemplo, como otros, tanta vulneración de derechos. Pero estas leyes son muy importantes porque es la herramienta que les va a permitir poder contrarrestar, poder combatir, poder fortalecernos, si se quiere, y seguir los pasos de denunciar, de trabajar, de promover, de promocionar y demás, para tratar de, ojalá el ideal algún día llegue a erradicar este tipo de violencias en todo el mundo. Bueno, hoy hablamos de acá de Argentina y en la provincia de Santa Cruz, pero son muy importantes conocer estas leyes porque es lo que nos rodea y hay personas desde los legislativos trabajando todo el tiempo para que este marco exista, para que este marco se lleve a cabo y una de las funciones es dar a conocer esto, explayarlo, difundirlo, Y si ustedes pelearlo. van a trabajar con comunidades, ustedes tienen el respaldo de unas leyes que dicen, no, perdón, aquí la ley dice esto, entonces vamos a trabajar sobre esa ley. Y si esa ley no funciona, vamos a trabajar sobre convenios internacionales. Y entonces, hacer conocer que existen unos mecanismos legales es importante. Tenemos que conocerlos para poderlos brindar a la población, ¿no? A la población. Pero esos marcos legislativos son importantísimos que ustedes los conozcan porque son los que les van a dar como el apoyo, las bases para poder trabajar sobre la ley tal. Yo me sustento, entonces voy a hablar con la psicóloga y con la jueza para que esto no pase, porque ustedes van a dar en sus intervenciones, por ejemplo, si tienen el caso de que hay violencia de género en un hogar, ustedes van a tener que hacer un trabajo interdisciplinario con la psicóloga, con la trabajadora social, con la abogada, con la jueza, y ustedes tienen que llenarse, ¿no? De conocimiento y de que ustedes las respalda, ¿no? La respalda una legislación. Entonces tienen cómo acompañar al grupo familiar o a la persona específica que está sufriendo de violencia de género.
Esto en esta problemática, y si ampliamos, no me quiero ir de tema, ¿no? Pero en el campo profesional del trabajo social, en cada situación problemática, en cada intervención que nosotros como trabajadores sociales ejercemos, hay todo un marco legislativo que llevó años y años, que fue un proceso larguísimo, que fue aprobado. Entonces es importante tener en cuenta siempre los legislativos en la intervención que nosotros realizamos. Hoy nos conlleva y nos reúne el tema de género, pero en todas las situaciones problemáticas hay un marco donde se han trabajado, hay leyes provinciales, hay leyes nacionales, y no solo por ahí se utilizan siempre como herramientas, pero también es importante conocerlas porque dependiendo en el campo en que ustedes ejerzan el día que sean profesionales, tienen una serie de incumbencias también, entonces van a saber hasta dónde llegar, hasta dónde no, y desde lo institucional también. O sea, no quiero ser como un matete de todo, pero es importante, eso me interesaba recalcar, lo de las leyes y el marco legislativo en las intervenciones, que son nuestro respaldo, como decía la profe Claudia. Y hoy por hoy en algunas instituciones se trabaja muy bien con ESI, y hoy por hoy también en las terminalidades de las secundarias trabajan este tipo de leyes. Por ahí en otro nivel y mucho más general como lo que vemos acá en la carrera, en esta carrera, pero es importante trabajarlo desde los niveles secundarios porque hoy lo vemos desde este lado, desde el ejercicio, pero no quita que desde el otro lado podamos empoderar a personas que hoy están sufriendo algún tipo de violencia. Eso. Que tengamos en cuenta que también tenemos que entender eh, que la violencia no es solamente física, entonces hay violencia económica, violencia política, violencia psicológica, y que no es solamente contra la mujer. Entonces, todo eso lo tenemos que tener súper, súper, súper claro, pero súper Pro- claro. Profesora, que Sí, sobre todo acá en el material, ¿no?, bibliográfico nos aclara también de que la perspectiva de género no reemplace el concepto de mujer, sino más bien que proporciona una nueva visión y un marco de referencia, dice, para entender las lógicas de discriminación en el sistema patriarcal, tanto en la sociedad como el capitalismo. Y exacto, que, y que esta teoría crítica, esta teoría crítica nos ayuda a desentramar las jerarquías y las desigualdades entre el hombre y la mujer. Puede ser recíproco, no necesariamente desde el hombre a la mujer, o también puede ser desde la mujer al hombre. Hoy en día, exacto. como se logró tanto, De todas maneras, el concepto de género tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Hay la desigualdad y la inequidad entre hombres y mujeres. Eh, no es el hombre contra la mujer, es la desigualdad y la inequidad de un sistema patriarcal, es decir, un sistema que es la construcción social patriarcal, que es la antigua, la que las mujeres eran, el imaginario patriarcales son todos aquellos personas, hombres y mujeres, que creen todavía que el hombre es superior a la mujer, ¿no? Entonces, eso crea un desequilibrio en en lo económico, en lo político, en lo psicológico, en lo familiar, y eso hace que haya una desventaja, una desventaja. De todas maneras, para el concepto de género, nosotros tenemos que tenerlo, además de claro, todo ese bagaje de las leyes y de los convenios y de los protocolos internacionales para poder nosotros llenarnos de conocimiento y, como decía la profe María, de poder empoderar a las personas que están eh, dentro de una situación específica de violencia de género o de desigualdad de oportunidades. ¿Mm? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir llenas de, obviamente, de conocimiento y
¿Cómo yo empodero, por ejemplo, a una mujer si yo desconozco, por ejemplo, las leyes? Desde mi razonamiento de O persona. incluso, Clau, protocolos. Hoy por hoy hay en cada institución donde la ley dice, hay todo un circuito y un protocolo en cada institución de cómo intervenir en caso de visibilizar una violencia de género. Hasta dónde llegar, hasta dónde no, porque muchas veces pasa que sobreintervenimos también y terminamos perjudicando a esta persona que atraviesa la situación problemática o que fue vulnerada en sus derechos. Cada institución en las localidades también tiene un protocolo de actuación, y eso porque es una situación que atraviesa a toda la sociedad y cada uno desde su lugar tiene que saber cómo actuar y hasta dónde llegar y hasta dónde no, para que esta persona sea acompañada, no se sienta sola. Estoy viendo lo mismo, me imagino. Eh, Bueno, Igual, una profe, cosa. igual, profe, el saber también eso que usted dijo de la legislación está bueno, porque a veces se encuentran con situaciones en el ámbito institucional, en lo que es gobierno, con un montón de problemas, porque a la hora de intervenir y a la hora de hacer un montón de cosas, siempre te ponen un parate, como si uno no supiera de tal ley o tal cosa. Y ahí es donde también se vulnera mucho, ya sea hombre o mujer Disculpe, que vulneran profe, su... disculpe que lo moleste. Perdón. Me parece que es muy desubicado en la clase que se esté depilando y esas cosas, porque sería horrible ir a clase y que me vaya a depilar ahí en medio de la clase. ¿Es presencial o no presencial? Es una falta de respeto. Sí, Ángela, gracias. Eh, ujú. Bueno, continuemos. Gracias, Ángela. No, eso, profe, que a veces sí, a veces nos tendremos que empapar un poco más sobre la legislación para que no nos suceda esto a futuro, porque yo he visto a muchos trabajadores sociales eh, intervenir en algunos casos y no han podido solucionar nada. El otro día nos estaban comentando, porque tenemos conversaciones en un grupo con chicos de otras provincias, o sea, de otras localidades, y nos contaba un caso de una nena que hace ya rato que está en una situación vulnerada y que tanto el trabajador social como el juez, porque está judicializado, bueno, no me sale la palabra, este, no han podido darle una solución. Y el trabajador ahí es como que quedó al margen. Es raro, es muy raro, pero bueno, el juez así lo dictaminó y la criatura está, en vez de estar en una situación protegida, está internada en un hospital. Me parece irrisorio porque ya hace mucho tiempo que está en ese lugar y, y que nadie haga nada y que haya superado el trabajador social y da como esto de que tiene razón lo que dice usted, profe María, de estar empapado realmente sobre las leyes a la hora de intervenir, ¿no? Claro. Sí, igual, Es ojo, importante. quiero hacer Sí. una aclaración, ¿no? Que los trabajadores sociales, nuestras herramientas, una de nuestras herramientas, bueno, hoy nos convoca el tema legislativo, pero también tenemos muchas otras herramientas como profesionales. Pero ojo, porque a veces nosotros no damos soluciones, sino respuestas, y intervenimos y trabajamos para poder llegar a nuestro objetivo, que es, en este caso, el cese de algún derecho vulnerado. Y muchas veces, esto ya me voy un poco más allá, pero nos va a suceder, y les va a suceder a ustedes, en el ejercicio de su profesión, en un tiempo, que tenemos que aprender a veces a trabajar igual con nuestras propias frustraciones, porque nos puede pasar de que hayamos volcado todo nuestro arsenal de herramientas para trabajar interviniendo en una determinada situación y a veces no podamos lograr ese cambio que tanto deseamos. O sea, lo que quería decir es esto, que a veces no solucionamos las situaciones problemáticas, sino que intervenimos y trabajamos con las herramientas para que deje de cesar alguna situación de algún derecho en esa persona, en esa familia
o en esa situación que estamos trabajando. No sé, eso. Sí, es importante porque el nivel de frustración va a ser muy grande. O sea, nosotros a veces queremos cambiar el mundo y no lo podemos hacer porque hay cuestiones externas a nuestro criterio. Si fuéramos nosotras solas, hasta sí, pero resulta que trabajamos en equipo interdisciplinario. Convencer con argumentos es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo digo hay que convencer con argumentos al equipo interdisciplinario, es conocer a fondo las legislaciones, los protocolos de las instituciones, conocer los convenios, para poder nosotros llenarnos de respuestas y poder, o dar respuestas y poder llegar a consensos con el equipo interdisciplinario. Entonces, no es no hacer nada o querer hacer todo y no podemos hacer mucho. Entonces, nos llenamos de frustración porque no podemos arreglar la situación. Puede que en algún caso, como dice María, no lo arreglemos, pero le vamos a dar la batalla. ¿Cómo le vamos a dar la batalla? Conociendo a fondo toda la legislación, poder decir, mire, me respalda esto, y hay un protocolo de la institución que dice esto y esto y lo otro. Entonces podemos dar la batalla. No quiere decir que la ganemos, pero la peleamos. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ah? Yo Sí, tengo una Araceli, te pregunta. escuchamos. ¿Me escucha bien? ¿Cuántas veces se puede intervenir? O sea, pasa una situación, ¿no? La intervenimos, queda ahí planteado la situación, la solucionamos, entre comillas, y pasa a mayores. No entendí la pregunta, María. ¿En una situación particular, Araceli, o cómo sería? Para contextualizar un poquito más, porque tu pregunta está enfocado a cuántas veces podemos intervenir, ¿no? ¿En una situación puntual, Sí, particular, con una persona, una familia, o cómo sería? en cualquier situación. Nuestra intervención es ilimitada y es cada vez que nos soliciten igual, porque tampoco es que como trabajadores sociales nosotros detectamos, no sé si es esa la palabra, pero o tomamos conocimiento de una situación problemática y vamos, intervenimos. No es tan así directamente, sino más bien que tenemos que tener un fundamento o una puerta de entrada para poder intervenir. Esto significa que si yo como trabajador social, por ejemplo, trabajo en un área de protección de niños, niñas y adolescentes en la municipalidad, intervenimos cuando hay una denuncia, una demanda, una solicitud de intervención, ya sea de una misma familia, de otra institución. Ahí intervenimos nosotros. Pero como dijo la profe Claudia, eso también depende del equipo interdisciplinario con el cual yo me convoco en ese lugar de trabajo. No es que hay un número, ni más, ni uno, ni dos, ni tres, sino es que cada vez que seamos como solicitado, cada vez que, si ya tenemos Que una se hace un primera seguimiento, demanda, hay un también seguimiento, claro. hay un seguimiento. eh, No te digo que tampoco que es un sinfín de intervenciones, pero sí hay un seguimiento. Una vez que hacemos la primera intervención, después tenemos la responsabilidad de realizar un seguimiento social para ir conociendo si esta situación y todo ese trabajo que yo estoy haciendo se va modificando la situación o va problematizándose aún más o no. Eso se trata del seguimiento. Esas son nuestras herramientas en el campo de intervención, por ejemplo. Claro. Y a Tú raíz no de eso, tienes, sí. sí, No, tú no, no seguí, tienes Claudia. sí, tú no tienes un número específico, 3 visitas, no. Tú vas porque te convocaron, ¿no? Tú vas y de acuerdo a lo que veas, tú tienes que hacer un plan de trabajo con la familia.
Y ese plan de trabajo lo vas a socializar con el equipo interdisciplinario. ¿Quién va? ¿En qué momento interviene la psicóloga? ¿En qué momento interviene el trabajador social? ¿En qué momento interviene la jueza, por ejemplo? Y de acuerdo a lo que tu plan, tu diagnóstico, tú tendrás que ir a hacer visitas domiciliarias, observaciones, entrevistas, bueno, qué sé yo. Eso tú lo manejas y lo organizas de acuerdo a la necesidad de la familia. ¿Ves? Y en relación también con las demás instituciones, porque por ahí hay una situación tan compleja que demanda la intervención de otras instituciones. Y en otras instituciones también hay trabajadores sociales. Entonces ahí está nuestra habilidad, si se quiere, para coordinar esas acciones y ese trabajo que se va a realizar. Siempre consensuado y siempre acordado para no sobreintervenir también a la familia, porque es un ámbito privado donde nosotros nos metemos al hueso en ese vivienda, en esa familia y con ciertas herramientas y cierto conocimiento, sí, pero no es que todo el tiempo podemos ir ni a cualquier hora. Es muy complejo y creo que lo vamos a ver, Clau, en el taller 2 también, donde ya vemos más en profundidad las herramientas que tenemos como trabajadores sociales, la observación, la entrevista, el informe social, son nuestras herramientas Exacto. específicas como trabajadores sociales. Pero no hay Exactamente. exactamente un número de intervenciones. No hay, eso. Aquí lo importante es que ustedes conozcan el ámbito, el eje central de nuestras intervenciones, derechos humanos y género. Es como el eje fundamental de nuestra profesión. Es importante que ustedes conozcan y sepan que van a trabajar en eso y que tienen que conocer a fondo eso. Y a mí me gustaría, por ejemplo, escuchar la voz de nuestros compañeros, Nahuel y Martín y yo no sé quién más. ¿Qué han pensado? ¿Cómo ven ustedes nuestro tema de derechos y género en nuestras intervenciones profesionales? A ver, chicos, soy toda oídos. Tilín, tilín. ¿Qué pasó? Ese silencio de los chicos, compañeros. Nahuel tiene cara de hablar. O por ahí Nahuel, hago una pregunta como más fácil. ¿Por qué eligieron nuestros compañeros estudiar trabajo social? Como para ir entrando al tema. Hola, ahí a está. ver. Hola, Cristian. Hola, Nahuel. ¿Quién más? A ver, Alejandro. Ah, Alejandro no tiene micrófono. Martín. A ver, ¿quién quiere hablar? Todos a la vez no. De último. Todos a la vez no. A ver, Cristian, alzó la mano. Bien, no sé si se me escucha. ¿Quién es? ¿Es Cristian? Sí, soy Cristian. No sé si se me escucha Hola, bien. perfecto. Bien, en realidad, primero que nada, iba tomando como nota de ciertas cuestiones a partir de que se iba dando la temática y en tanto y en cuanto se iba desarrollando. Y es como ya muy llamativo la situación política, social en la que nos estamos encontrando actualmente, en la cual el propio gobierno nacional, es el que está desinteresado en deshacer esta brecha de desigualdades que hay en todos los sentidos. O sea, vemos un sistema que está yendo en contra de los derechos que ha costado mucho tiempo en adquirir, y de una manera como muy desinteresada y como restando una importancia muy importante.
es increíble decir, no sé, por ejemplo, uno piensa en la ESI y para el gobierno es una cuestión doctrinaria. Pensamos en el cupo trans y el mismo vocero presidencial hace poco habló que en Nación no era necesario el cupo trans porque la igualdad de oportunidades está dado para los trans, para las mujeres y para los hombres. El tema de la violencia la sufrimos todos. El tema de los femicidios, se habla de que la violencia ocurre tanto para hombres como para mujeres, que las muertes son casi iguales, cuando en realidad es a niveles porcentuales y de conocimiento. Basta comprender los noticieros para darnos cuenta que todos los días, absolutamente todos los días, nos enteramos o de un femicidio o de un caso de violencia extrema hacia las mujeres. Por otra parte, menospreciar las leyes, menospreciar el activismo. Creo que hay, parece casi algo sistemático. Muchas veces yo cuando lo hablo con otros colegas, tanto en el trabajo o por ahí en situaciones que son por ahí más cotidianas, uno quiere creer que esto no es una cuestión sistemática, que no es una cuestión armada, que no está en contra del propio pueblo al cual haya votado o no a este gobierno, está representando. Pero es increíble cuanto más uno va adquiriendo conocimiento. En nuestro caso, creo que estamos en una clase, vamos viendo, no sé, distintas cuestiones, distintas maneras de intervenir para situaciones que realmente necesitan esta intervención, que necesitan un campo de acción, que necesitan un campo legislativo, y por otra parte, esa responsabilidad que la tiene el primer mandatario en este caso, y de ahí hacia abajo, están casi manejados con un discurso comunicativo que soslaya todo aquello lo cual nosotros estamos estudiando para tener como base para intervenir y para solucionar cuestiones que realmente pueden ser desde mínimas hasta extremas, pero no dejan de ser importantes. Entonces eso a mí en primer término me llamó mucho la atención. Iba anotando distintas cuestiones a las cuales nosotros nos tenemos que atender para tener conocimiento de cómo intervenir, de hasta cuándo intervenir, de qué manera intervenir, cómo ser solicitados, cómo ser demandados para nuestra intervención, pero sin embargo al mismo tiempo vamos viendo todo lo que negativamente en este momento político-social, nos va a ser más difícil a futuro porque estamos recién transitando el primer año de gobierno y tenemos 3 años por delante, en los cuales se van minimizando estos derechos, estas leyes, este marco, el cual nosotros necesitamos para trabajar. Muy bien, muy bien. Miren cómo un pensamiento de un gobierno puede llegar a acabar con años, con procesos sociohistóricos de trabajo de años, de movimientos que han venido trabajando por los derechos, ¿no? Es terrible, es triste, pero nosotros tenemos que seguir batallando y trabajando para que, a pesar de que se quiera acabar con eso, que haya un pensamiento tan retrógrado y tan maloso contra los derechos, los tenemos que seguir defendiendo, trabajando. Ese es nuestro deber, esa es nuestra columna vertebral. Desde el lenguaje tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Con las comunidades y con todo el mundo por ejemplo, que no sé si ustedes escucharon no hace mucho, hace unos días, que quemaron 4 mujeres lesbianas en un hotel, solamente por odio contra las lesbianas. Entonces, uno diría, bueno, yo como trabajadora social, no, tenemos que empezar a trabajar en las comunidades fuertemente el tema del género, de los derechos, del lenguaje, el tema del odio. Todo eso es un trabajo que nosotros tenemos que empezar a afinar y a trabajar. No podemos dejar pasar, no podemos dejar pasar violaciones de derechos humanos, de, de pensamientos totalmente opuestos contra la vida, ¿no? De pensar
que solamente existe el género hombre-mujer, porque ¿qué hacemos? No es así. Entonces, tenemos todo eso, nosotros lo tenemos que conocer a fondo para poderlo combatir. No es desde mi emoción, que también, desde mi emoción no, es desde mi conocimiento para poder trabajar con las comunidades todos estos conceptos y todos estos trabajos a nivel de intervención. Bueno, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Hola. con respecto a lo que estábamos hablando, se me corta un poco, pero quería, si se me permite recomendar, estuve viendo Historias Innecesarias, que es un canal donde, bueno, tocan temas de actualidad y hace pocos días subieron uno sobre lo que fue el santiagueñazo y de ahí en más todo lo que repercute en las políticas económicas que se llevaron a cabo en la Argentina en esa época, y estaría buenísimo que puedan todos verlo para ponernos en contexto también con esto que se avecina muy, muy Heavy. fuerte, impactante. Así que nada, si se me permite, quería recomendar. Gracias, Gabriela. Vamos a buscarlo. Y qué interesante que nosotros podamos en algún momento aportar, si ustedes han leído algún libro, si han visto alguna película, si han visto alguna noticia que sea importante dentro de los temas que estamos trabajando, género, derechos humanos, intervención, porque, porque esto nos ubica un poquito más en la realidad, porque lo que nosotros tenemos que aprender es bajar toda esa teoría a la práctica. Cómo yo el concepto de género lo tengo perfectamente claro y cómo lo bajo a la práctica. Cómo yo bajo la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, hay libros, hay noticias, hay películas que nos permiten, ¿no? Poder desarrollar ese concepto desde lo visual, con una película, o con un cortometraje, o con una noticia, o con un libro, que nos permite bajar esa teoría a la práctica. Es importantísimo. Gracias, Gabriela. Bueno, Agustín, Nahuel, alguno de ustedes. Ya Cristian nos dio su valiosa opinión también. Bueno. Yo, profe, quería acotar más que nada el tema de que para mí, si bien siempre estuvieron presentes los discursos de odio, hoy hoy como que están más reivindicados por el hecho de que ocupan un lugar de poder, digamos. Y después quería también rescatar el tema de que, siguiendo con lo que decía del compañero Cristian, de que como que para este gobierno todos los derechos humanos son curros. O sea, siempre es un curro. O sea, todo lo que sea reivindicar un derecho una fuente de corrupción, o yo creo que igual es adrede ese discurso como para justamente cortarlo de manera económica, por así decirlo. Sí. Cuando nosotros vemos una noticia de esa, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer esa reflexión crítica de la noticia. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Hacia dónde quiere ir esa noticia? ¿Para qué da esa noticia? ¿Cómo nosotros lo podemos pensar? ¿Cómo yo como trabajadora social recibo esa noticia? ¿Y qué tendría yo que hacer en un caso específico? Entonces, por eso es tan importante que ustedes cuando se sienten a leer una noticia o a ver una noticia, no se la coman completa. Hay que hacer el análisis crítico de lo que nos dicen. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Por qué dicen eso? ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿A quién le haría daño esa noticia? ¿O qué pretendería con esa noticia?
todo ese funcionamiento que nosotros tenemos que aprender como ejercicio en la vida es cuestionarnos lo que vemos, problematizar. Cuando hablan de problematizar es eso. Yo veo a mí me hablan sobre consumo en adolescentes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esa palabra? Problematizarla. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién consume? ¿Qué cantidad de adolescentes consumen? ¿De qué estrato social son? ¿Qué escolaridad tienen? ¿Por qué consumen? ¿Qué les falta? Entonces, yo empiezo a hacer todo un análisis del problema y empiezo a problematizar el problema para yo, haciéndome preguntas, para yo mismo poder empezar a indagar más allá del problema en sí. ¿Qué más puedes aportar, María, sobre problematizar? Porque ellos tienen como primer año, ustedes van a oír mucho la palabra problematizar. Primero, esto significa, bueno, tiene muchos significados dependiendo del aspecto o desde dónde queremos problematizar. Problematizar en trabajo social, una situación significa si hay alguna situación, valga la redundancia, donde que atraviesa la persona o esta familia, em, que entienda que debe ser intervenida o que no tenga sus propias herramientas para poder trabajar en esta situación. No sé si estoy enredando o no, pero es muy importante esto que decía la profe en cuanto a las noticias o en cuanto a la información que circulan y nosotros manejamos o nos informamos. Problematizar es significa que nos realicemos unas determinadas preguntas o nos planteemos determinados interrogantes ante esta situación que estamos escuchando. No tomarla como al 100%, esto abocado a siempre desde nuestra intervención, no tomar al 100% todo lo que vemos o escuchamos. Problematizar no es preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos viendo. ¿Es como así lo vemos o a medida que avanzamos en esta intervención, vamos conociendo otras situaciones, vamos entrevistando a otras personas que están vinculadas a esta situación y tenemos otra información que no era tan así como al principio? Por ejemplo, y por decirlo de una manera como muy sencilla. Problematizar es esto, es ponernos en tensión todo el tiempo. Esa información, eso que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que escuchamos, eso como a grandes rasgos sería problematizar. Es no tomar así tal cual uno escucha, tal cual uno ve, sino más bien preguntarnos a nosotros mismos. ¿Pero esto será así? ¿Por qué es así? ¿De qué manera habría sido antes? ¿Cómo sería después? ¿Tuvo algo que ver si yo intervengo ahora? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era después? Todo eso, toda esa serie de preguntas y de interrogantes significa problematizar una situación. Y obviamente Y si uno ustedes lo problematiza una situación es que nos afecta de alguna manera o afecta a esta claro, persona o a esta familia, lógicamente, y claro, por eso se necesita intervenir en esta situación. Lógicamente, si es una situación donde no afectan a nadie, es otro tipo de campos de intervención. claro, Lo problematizar claro. es esto. La No sé si charla quedó está muy enredado. deliciosa, pero Estamos no en quiero horario. que... no, es que tienen clase con Nacho, con Ignacio Ah, Aranciaga. fundamentos. Y nos jalan las orejas donde los Sí. mandemos tarde. Bueno, Pero para ir bueno, cerrando es chicos, esto, chicos, es hacernos preguntas en esto que vemos, en esto que escuchamos, en estas situaciones, en nuestra vida cotidiana, problematizar es esto. ¿Por qué esto es de esta manera y no es de otra? Por ejemplo. exacto. Entonces, antes de que se lo suelte para ir donde el profe Ignacio, les decimos que vamos a preparar la tarea, las tres profes nos vamos a sentar y la subimos. Ustedes tienen que estar pendientes de lo que nosotros vayamos mandando. No piense que yo voy a llamarlos a cada uno.
ya subí la tarea. Ustedes van y miran y buscan cuándo nosotros subimos la tarea. La tarea es única, exclusivamente sobre la unidad que vimos, que es la unidad 2, que es sobre derechos humanos y género. Bueno, y sigue siendo individual. Y bueno, y nada, por favor, estudien, lean, conozcan a fondo para que ustedes que están en primer año sean los mejores y saquen 10 en todo. Y sean los mejores trabajadores sociales del mundo de Argentina. Bueno, necesitan conocer a profundidad todas las materias que las están dando. Es importante que salgan trabajadores sociales muy bien preparados. Cada vez la situación del país está más grave. Necesitamos profesionales muy bien calificados, muy bien, que conozcan muy bien su profesión y que puedan hacer intervenciones inteligentes y buenas por el bien del país y de las comunidades. Los queremos. Un abrazo para todas y todos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, Muchas profe. gracias, Feliz profe. día. Chao, profe, muchas Chao. gracias. Chao. Vayan corriendo donde Nachito. Gracias. Vayan. Chao. Feliz día. Chao, profe. Chao, chicos. Felicidades. Hasta el Hasta miércoles. luego. Gracias. Feliz día Tú también. dejas de grabar, ¿no? Sí, Clau, no Feliz dejé de día, grabar. profe. Ahora sí.